Panel, el maestro Eduardo Vega, quien es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la UNAM, maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, y cuenta con una amplia trayectoria tanto en el ámbito de la academia como del servicio público. Entre los cargos que ha desempeñado en la Administración Pública Federal destaca el de Director General de Planeación en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, y en el ámbito del gobierno del Distrito Federal se desempeñó como secretario del Medio Ambiente del Distrito Federal. Actualmente es profesor de tiempo completo y secretario general de la Facultad de Economía de la UNAM. Dentro de sus muchas publicaciones mencionaré la más reciente, que se llama Cambio Climático y Cohesión Social Local, publicado por la Diputación de Barcelona, dentro del proyecto Urbal III, que entiendo que es precisamente del tema sobre el cual nos quiere hablar en esta mesa. Eduardo. Muchas gracias, Leonardo. Buenas tardes a todos. Es un gran gusto estar aquí esta tarde con ustedes para compartir algunas ideas justamente asociadas con esta última, o más, espero que más reciente publicación sobre cambio climático en ambientes urbanos y metropolitanos, que es un esfuerzo por comparar en ese libro situaciones específicas, comparando 3 ciudades europeas y 3 ciudades latinoamericanas: Barcelona, Madrid, París, vis-a-vis Bogotá, Buenos Aires y Ciudad de México. No daré detalles de esa comparación de las 6 ciudades, pero sí quiero, a partir de ese estudio comparativo de qué es lo que están haciendo los gobiernos locales de estas 6 ciudades a propósito de enfrentar cambio climático in situ, trasladar más bien una reflexión, me parece que apropiada para este Congreso, 19 Congreso del Congreso Nacional de Economistas, organizado por el Colegio Nacional de Economistas, pensando más en las ciudades y zonas metropolitanas de México. Generalmente cuando hablamos de zonas metropolitanas nos vienen a la cabeza 10, 12 grandes aglomeraciones humanas y urbanas del país, pero somos 56 zonas metropolitanas en el país, en donde radicamos poco más del 56% de los habitantes del mismo, en donde explicamos con esa aglomeración económica productiva más del 65% del Producto Interno Bruto del país, y en donde se consume el 70% de la energía del mismo. Por lo tanto, tal como se ha dicho en esta mesa, al consumir de manera excesiva energía, fundamentalmente de origen fósil, en procesos industriales, procesos urbanos asociados a automotor o movilidad de la población en automotores y vehículos automotores diversos, en consumos de gas y energía en unidades domésticas u hogares, etc. Entonces está concentrado, digámoslo así, el consumo de energía en estas 56 zonas metropolitanas de México, que cuando uno empieza a ver su ubicación geográfica o geoeconómica, vemos que, aunque comparten algunas generalidades, también tienen especificidades muy importantes de cara a los escenarios de cambio climático. Solamente pongo para ejemplificar esto, si uno revisa zonas metropolitanas como Acapulco, Cancún, La Paz, Mazatlán, por decir algunas, Tampico, Madero, Puerto de Veracruz, todas ellas zonas metropolitanas costeras en ambos frentes oceánicos del país, pues sus, digamos, escenarios de amenaza climática y de vulnerabilidad socioeconómica es bastante diferente. Algunas de las que referí, casi todas, tienen una especialización productiva más turística y de servicios, pero otras tienen especializaciones económicas más portuario-energéticas, como la de Tampico Madero, o comercial con el resto del mundo, como el puerto de Veracruz. Entonces, cada una de las zonas metropolitanas, no solo donde estén ubicadas
en el espacio territorial, sino la especialización económica que ya tengan dichas aglomeraciones urbanas y los desafíos que tengan asociados a esos escenarios de cambio climático, podemos saber, y justamente lo estamos haciendo desde la UNAM, en proyectos compartidos, por ejemplo, entre la Facultad de Economía y el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde ellos, los especialistas en atmósfera, hacen mapas eólicos y mapas atmosféricos de ver cómo se van a comportar variables tales como temperatura, régimen de precipitación fluvial, potencialidad de sequías u olas de calor, o también presencia o no de huracanes, y dependiendo de qué barreras naturales existan en esos territorios insulares o costeros del país, por ejemplo, si estamos bien dispuestos con frentes de manglar o no, también podemos estimar con esos escenarios geoclimáticos de los atmosféricos, pues su posibilidad o probabilidad de ingreso tierra adentro de estos huracanes y por lo tanto de los costos económicos y sociales de los mismos en términos de pérdidas de cosechas, ganado, infraestructura, vivienda, personas, incluso muertes humanas. Entonces, evidentemente también si vemos zonas metropolitanas asociadas más a ciudades especializadas en actividades industriales, como pueden ser Monterrey, Torreón, Guadalajara, o como la Ciudad de México, que si bien tuvo una especialización más diversificada hace unos 25 o 30 años, hoy fundamentalmente es una ciudad de servicios, fundamentalmente de servicios financieros, servicios del conocimiento, servicios de la salud, y no obstante ello, por su ubicación en términos de altitud y latitud, tiene escenarios climáticos no muy favorables, asociados justamente con potencialmente lluvias intensas que generarán o seguirán generando inundaciones, además de las que regular o recurrentemente tenemos cada año en la Ciudad de México. Como sabemos, la Ciudad de México es una originaria cuenca endorreica que artificialmente fue abierta con el Tajo de Nochistongos del siglo XVI, y por ello, al ser una cuenca endorreica, todos los flujos hacia el valle, que vienen de las sierras que tenemos circundantes, la Sierra Nevada, del Popo y el Ista, la Sierra de Guadalupe en el norte de la ciudad, la sierra organizada por el conjunto montañoso de Chiquinautzin-Ajusco, pues todo eso fluye hacia la ciudad, y por lo tanto también en escenarios de precipitación extrema tenemos inundaciones que prevenir o atender con infraestructura, y lo que aquí se ha señalado, con medidas, sean de mitigación ante el cambio climático o medidas de adaptación. Las medidas de mitigación evidentemente están asociadas a mejoramientos de los procesos de consumo doméstico, automotor o industrial de la energía fósil, para reducir las emisiones contaminantes o emisiones de gases de efecto invernadero por litro o metro cúbico consumido de energía, y también la adaptación, por su parte, pues más bien es la discusión de diseñar política pública para minimizar o atenuar la vulnerabilidad social y económica que nos hace estar en riesgo. Entonces, la ponencia de esta tarde, que dejo para el Colegio Nacional de Economistas a propósito de este 19º Congreso Nacional, la he titulado Ciudades resilientes y regiones sustentables ante los riesgos in situ del cambio climático global. Como sabemos, el cambio climático en efecto es un proceso, un fenómeno global, pero la preocupación de esta ponencia y crecientemente de muchos analistas es la identificación de cuáles son las expresiones territoriales específicas de este fenómeno global, porque dependerá de esa especificidad geoeconómica donde se ubiquen las zonas metropolitanas, para saber si ese conjunto de amenazas climáticas asociada a
las características particulares de su especialización económico-productiva y condiciones de vida y de empleo e ingresos, o en general de bienestar social de la población allí residente, pues entonces podremos discutir con mayor información cuáles son los retos o desafíos ligados a la vulnerabilidad y a los riesgos, también en función de si no hacemos nada o empezamos seriamente a preocuparnos por cambio climático desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la confección de política pública. En México, para decirlo con toda franqueza, hay mucho conocimiento científico acumulado, no solo en el mundo, en México. En México hay muchísimo conocimiento acumulado en materia de cambio climático, hay mucho discurso político preocupado por los escenarios de cambio climático. Por desgracia, pareciera ser que es un mero comportamiento de políticamente correcto. Nadie en ningún escenario va a plantarse a decir no me importa el cambio climático. Pero en los hechos no hay realmente política federal ni políticas locales eficaces para enfrentar cambio climático. Entonces yo creo que si el Colegio Nacional de Economistas en este congreso, que lo titula como un nuevo proyecto, hacia un nuevo proyecto nacional de desarrollo, me parece que resultaría imprescindible que en sus conclusiones tomara muy de veras y centralmente el conjunto de desafíos de cambio climático para empezar a discutir cómo enfrentar estos retos de cambio climático en nuestras ciudades, en nuestras zonas metropolitanas, porque es un problema que sí existe y está asociado, como ya se dijo en esta mesa, a decisiones que nosotros, los que estamos aquí reunidos, tomamos diariamente. Cómo nos transportamos, cómo cocinamos en nuestras casas, con qué calentamos nuestra agua, cómo preferimos o decidimos producir nuestros bienes y servicios que consumimos al día, etc. Entonces, yo diría que para empezar a discutir cómo construir una suerte de transversalidad o piso transversal de política pública, para empezar a incluir de manera explícita las preocupaciones del cambio climático en la política pública, tanto a escala federal como en políticas locales, yo diría que hay bastante tela de dónde cortar. Tres debieran ser los énfasis de esas políticas federal y local, muy agregados, muy generales. El primer énfasis, tendríamos que discutir de veras políticas que transiten hacia un desacoplamiento energético del crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso? Que la relación que existe entre el consumo de energía por unidad de producto generado sea estable, constante o cada vez menor. Entonces, si producimos o crecemos, mejor dicho, al 3.8% anual del PIB o al 2.3%, importará saber cada unidad porcentual del producto anual generado o de crecimiento económico, qué correlación tiene de base en términos de ese índice de consumo de energía versus producto generado. El segundo énfasis de la política federal y local que debiéramos discutir los economistas y con los demás profesionales y las demás opciones de atención pública de los problemas y prioridades del país sería la descarbonización económica. Cada vez escuchamos más que el crecimiento económico debe de ingresar a una senda de bajo carbono. Otros expresan esto mismo como que las economías deben de ser de baja entropía. Es lo mismo, pero se refiere a que cada vez que crezcamos 1% del Producto Interno Bruto, tengamos que disminuir la relación existente entre las emisiones de los gases de efecto invernadero por el consumo de energía específica que estemos en ese momento, valga la redundancia, consumiendo. Entonces, desacoplamiento energético y descarbonización económica
debe unirse también a una política que podríamos denominar deforestación cero. Deforestación cero no es una utopía, es una posibilidad si lo hacemos ingresar en una nueva forma de hacer política económica verde o política económica sustentable hacia el sector rural y su vinculación con las zonas metropolitanas, las ciudades y los procesos industriales que demandan recursos naturales de esos entornos más rurales. La conservación de bosques, de manglares, de selvas, etcétera, es perfectamente viable y posible, como lo ha dicho Sofía Ávila en esta mesa, también lo refería en algún momento de su presentación Karina Caballero, con las opciones del crecimiento. Entonces, deforestación cero, descarbonización económica, desacoplamiento energético, podrían traducirse, a mi parecer, en lo que yo defino en este libro reciente, la matriz de intervención pública local ante el cambio climático. ¿Qué es eso de matriz de intervención pública ante el cambio climático? Algunas opciones de política local en donde obligadamente tendrán que estar los gobiernos de las ciudades o los gobiernos del Estado con los de las capitales respectivas o las ciudades grandes de sus entidades federativas, no solo en congruencia de política pública, sino en relación directa también con la política económica a escala federal, porque hay muchos ámbitos de política pública en que la tiene que hacer en países como México, la federación, pero hay otros rubros de política pública que perfectamente son posibles que las empiecen a presionar, a presentar en la arena política y a difundir y a promover los gobiernos de las ciudades. Por ejemplo, esa matriz de intervención pública local ante el cambio climático, a mi parecer, debiera tener 6 ingredientes. Uno de ellos es el de la transición energética local como eje vertebral de las medidas de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, así como de adaptación a los escenarios y desenlaces del cambio climático in situ. No obstante, esa posible transición energética local, de manera obligada en México, tiene que estar concordante con una política energética federal, debido a que, como todos sabemos, quitando el 12 o 13% de la energía hidroeléctrica y del 2.5% de la energía eoloeléctrica, el resto, es decir, la gran proporción de la energía consumida en el país, pues proviene de la energía fósil, fundamentalmente petróleo, gas natural y otros derivados. Entonces, esa transición energética local será factible sí y solo si los gobiernos de las ciudades acuerdan con el gobierno federal ir paulatinamente incluyendo nuevas energías o lo que se denomina energías renovables en la oferta de su energía local regional para el desarrollo urbano y metropolitano. Puede ser, por ejemplo, energía solar. Crecientemente la energía solar brinda opciones todavía no baratas, pero mientras haya un aumento de la demanda de la misma energía, pues eso podrá irse corrigiendo a nivel de precios, lo cual es impensable sin una política de Estado a escala federal. Si no hay una inversión pública o explícitamente subsidios para fomentar el consumo energético de energía solar, de energía eólica o de energía metanoeléctrica, quiere decir que en la basura tenemos un potencial energético que estamos desperdiciando día a día. La basura mal dispuesta, además, no en rellenos sanitarios, sino en basureros a cielo abierto, generan metano, que tenemos que quemar porque si no tenemos un riesgo de explosión y muertes en las ciudades. Si convirtiéramos los basureros a cielo abierto en rellenos sanitarios y los rellenos sanitarios en plantas recuperadoras de gas metano y esas plantas recuperadoras de gas de metano en energía metanoeléctrica,
pues entonces cada una de las ciudades se han hecho estas estimaciones desde el punto de vista energético, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista financiero. Sería perfectamente viable que todas las ciudades sufragaran o suministraran, mejor dicho, suministraran su energía con la generación de basura mediante programas metanoeléctricos. Tiene un problema gravísimo esta opción: viable tecnológicamente, viable financieramente, conveniente ambientalmente y eficaz para atender cambio climático in situ. ¿Qué problema tiene? Que Pemex y Comisión Federal de Electricidad son las primeras empresas que se oponen a la transición energética federal y local. Eso hay que decirlo para empezar a discutir de veras si queremos o no transitar in situ hacia otros perfiles energéticos. Y por supuesto que seguir usando petróleo y gas y termoelectricidad con políticas ambientales de regulación eficiente de esos procesos energéticos base fósil. Otro elemento de la política que debiera ser crecientemente compartida entre gobiernos locales y la federación debiera ser, por supuesto, la movilidad, el transporte y la reorganización urbano-vial de las zonas metropolitanas. Entonces, ahí hay un horizonte de decisión pública aún más avanzable, por así decirlo, aún más posible, más viable en la cancha propia de las decisiones de los gobiernos locales, porque no es fácil, por supuesto que no es fácil, porque el que no sea competencia de la federación, a quien se le da la concesión del transporte público, no quiere decir que sea un asunto sencillo en el gobierno de una ciudad, pero otra vez, si los gobiernos locales se toman en serio el desarrollo económico sustentable y la minimización de su exposición a escenarios de cambio climático, pues entonces tendrán que reordenar y mejorar sus sistemas de transporte, disuadiendo la construcción de infraestructura urbana que priorice la transportación privada de los habitantes. Es decir, menos segundos pisos, menos terceros pisos y más metro, más metrobús, más tren ligero, más trenes suburbanos y mejores sistemas de cobranza y de financiamiento de los sistemas metropolitanos de transporte. Es realmente un problema que los economistas debieron resolver con relativa facilidad en el ámbito técnico de, por ejemplo, el monedero electrónico o la tarjeta única para el traslado urbano en cualquier tipo, modo, destino y origen de transporte. Pero subrayo, en la parte técnica, lo que se complica, y hay que ser sensible y estar alertas de ello, pues es la organización y la decisión política. Hay camioneros, hay concesionarios, hay rutas, hay intereses del transporte, me queda perfectamente claro. Subrayo, no es un asunto sencillo, pero que si nos lo tomamos en serio, hay opciones para avanzar y no siempre estar diciendo que a todos nos preocupa el medio ambiente, a todos nos preocupa el cambio climático, pero como economistas realmente no estamos ni haciendo los análisis correspondientes y adecuados, ni tampoco proponiendo lo que debemos. Uno más. La gestión del patrimonio inmobiliario, el equipamiento público y la conservación, recuperación y ampliación de espacios públicos y áreas verdes. Las ciudades tienen un potencial de desarrollo en la conservación de áreas verdes, parques, jardines, bosques urbanos, camellones, no solo, que es importantísimo, no solo para que nuestras ciudades se vean mejor y estéticamente sean lugares más habitables, sino también porque son sumideros naturales urbanos que capturan y almacenan carbono y también reoxigenan ambientes y también regulan temperatura. Entonces,
la famosa política de hace ya varias décadas de enverdecimiento de azoteas. Me parece que debiera ser una buena política en ciudades medias para, mediante el enverdecimiento de azoteas, no solamente se mantenga esa posibilidad de regulación climática, sino de conveniencia de cara a cambio climático. Quisiera terminar señalando que, dado que la resiliencia urbana o las ciudades resilientes no son otra cosa más que aquellas ciudades que tienen capacidades institucionales y económicas para autogenerarse sus potencialidades de desarrollo y rescatar de las sendas de degradación ambiental sus ambientes, pues entonces esas ciudades resilientes debieran de transitar en un espacio geográfico más ampliamente visto hacia regiones sustentables que, si enfatizamos y subrayamos el calificativo sustentable, tiene que ver con si la población que habita en nuestras ciudades tiene empleo, no lo tiene, vive de la informalidad económica, vive del empleo, pero con bajos salarios. Con los bajos salarios y sus ingresos adicionales que pueda captar, no tiene mejoramiento de la vida en el trayecto de una o dos generaciones. Por lo tanto, las condiciones de empleo, ingresos, vida y en general de bienestar social de la población tienen mucho que ver con lo de la sustentabilidad del crecimiento para que se generen posibilidades de desarrollo. Yo quiero decir que, regresando al libro, en donde comparaba París, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Bogotá y México, si bien es cierto que no hay lugar a dudas de que las tres ciudades europeas tienen un mejor desempeño, no solo económico, unas mejores condiciones de empleo y bienestar social, sino que mejores desempeños ambientalmente vistos. También cierto es que tienen para el debate una base no fósil de su consumo energético, sino una base de energía nuclear, que no es un asunto menor para la discusión nacional y tampoco para la discusión global. Muchas gracias.